de aproximaciones experimentales en la comprensión del deterioro cognitivo. El doctor Vicente Díaz es de la Universidad de Guanajuato, doctor de Ciencias Fisiológicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente e investigador en la Universidad de Guanajuato. Además, es autor de diversos artículos. Muchísimas gracias. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estoy compartiendo, espero que pueda visualizarse mi presentación y escucharse, pues, apropiadamente. Ya se ve y se escucha bien, doctor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a nuestros amigos Charles y Paula por esta invitación, que a mí siempre me cuesta mucho trabajo trabajar con Charles, ¿verdad? Porque somos psicólogos, pero somos psicólogos básicos, de esos que aparecen en el libro ahí con el cerebro y los roedores. Y pues espero que lo que les voy a compartir en los próximos 45 minutos sea pues, de su interés. Bien, sobre la cognición, nosotros con nuestras aproximaciones experimentales nos referimos a un conjunto de procesos que van más allá de la memoria, ¿no? Como la conocemos. Aquí tenemos un cuadrito que es clásico, ¿no? Y nos describe diferentes formas como concebimos las diferentes expresiones de la memoria. Algunas estructuras que están directamente implicadas, ¿no? Pero sabemos que es un continuo de procesos cerebrales que van desde pues, la sensación, percepción, atención, aprendizaje, la recuperación, el olvido, que de manera particular, por ejemplo, nosotros consideramos que el olvido no es la pérdida de información, por supuesto, sino la dificultad para recuperar esa información almacenada. Y también vamos, a pesar de nuestras aproximaciones que podrían considerarse pues muy pues básicas, sí estamos preocupados, por supuesto, por procesos como la conciencia, el metaconocimiento. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre? ¿Qué sustenta estas reflexiones? Y más allá, si el solo reflexionar genera cambios a nivel estructural y funcional, ¿no? Hablando sobre el deterioro cognitivo, la alteración de estas facultades, tenemos que es un tema de bastante actualidad, ¿no? Tenemos miles de artículos al respecto y si lo extendemos a memoria, a aprendizaje, eso se multiplica por 10, ¿no? Inevitablemente sabemos que la residencia de estas alteraciones están en nuestro sistema nervioso, de manera particular en la corteza cerebral y estructuras subcorticales como el caudado, el tálamo, la amígdala y así por supuesto la estructura que le interesa a la mitad de los neurocientíficos, el hipocampo. Nosotros buscamos identificar estos sitios particulares a nivel ultraestructural donde ocurren esos pequeños cambios que luego nosotros vemos en una sonrisa, en un momento de alegría, en un movimiento de levantar la mano, en recordar un rostro, etc. Y rastreamos estas rutas, por ejemplo, de manera especial en el hipocampo. Hemos hecho diferentes estudios en conexiones que van de la corteza a las diferentes estructuras de la formación hipocampal, llámese el giro dentado, en las áreas CA1, CA3, etc. Y hacemos nuestras aproximaciones empleando roedores que tienen su correlato, por supuesto, ¿no? En esta escala filogenética ya indiscutible, que es muy semejante, si no idéntica en varios procesos, tanto a nivel del hipocampo como de la corteza media prefrontal, ¿no? Siempre
nos preguntamos cuánto es suficiente ese cambio que ocurre en esas pequeñas estructuras y pequeños sitios de conexión para que se manifieste el síntoma. Y la sorpresa es que cuando se ve el síntoma es porque el cambio es brutal. Yo así lo llamo brutal. Es como si hubiera ocurrido un terremoto que haya devastado una ciudad entera, para que nosotros podamos ver un síntoma declarado, ¿no? Basta un ejemplo de un paciente con Alzheimer, al cual bueno, este es por supuesto, un cerebro del paciente con Alzheimer y es normal. Además, son imágenes de resonancia magnética. En el primer caso podemos ver una pérdida del tamaño, un ensanchamiento de los surcos y las fisuras, lo cual refleja una clara pérdida de tejido neuronal, ¿no? Que en una resonancia se puede apreciar en esta extensión de las cavidades de los ventrículos laterales y por supuesto de la misma masa cerebral en este corte horizontal e igualmente aquí están los ventrículos laterales en este corte coronal. Para poder apreciar esos cambios sutiles, nosotros tenemos que ir a ese sitio particular. Usualmente decíamos que la neurona era la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, ¿no? Ahora ya nos atrevemos a decir que en realidad hay una más pequeña, ¿sí? La sinapsis, que ocurre en estas pequeñas espinas dendríticas. Entonces tenemos que procesar el tejido para poder llegar hasta ahí y poder apreciar con esta belleza, ¿sí? La forma de una neurona piramidal de la corteza prefrontal, de la capa 3, o bien este conjunto de neuronas piramidales, ambas, todas son piramidales del área CA1 del hipocampo, dos estructuras claramente involucradas en nuestras funciones cognitivas, cuya alteración, incluso lo veremos, a este nivel ya podemos detectar alguna alteración, pero quizá todavía no como un síntoma. Para poder procesar o identificar estas neuronas, nosotros nos vemos en necesidad de estudiar el árbol dendrítico, cuya complejidad nos va a decir cuánto participa esta neurona en la función que estamos estudiando. Y veremos también que este árbol dendrítico puede verse atrofiado, así como si podáramos un árbol literalmente, en diferentes estados neuropatológicos. Por ejemplo, no voy a entrar en detalles en casi ninguna diapositiva, van a ser generalidades, por supuesto, porque esa es la intención de la charla. Nos preguntamos cuando un roedor aprieta una palanca para tener una recompensa, ocurre un aprendizaje, sí, pero ¿qué pasa si tú creas una condición donde él, antes de apretar la palanca, tenga que reflexionar acerca de su estado interno? De modo que nosotros creamos una condición donde él tiene que identificar cómo se siente para optar por una opción A o una opción B. Y podemos observar que, por ejemplo, aquí estamos viendo la longitud media del árbol dendrítico que se incrementa a consecuencia del aprendizaje. Lo clásico, lo que muchos hemos revisado ya. Pero cuando establecemos esta condición donde él tiene que decidir en función de cómo se siente, ¿sí? La plasticidad se incrementa. Esto implica que ese procesamiento va más allá de un aprendizaje meramente asociativo. Y esto es bien importante porque implica que la sola reflexión ya genera cambios, ¿no? Y estaba escuchando aquí, bueno, en las diferentes charlas durante la semana, la dificultad que a veces el paciente tiene para seguir un tratamiento. Es una cuestión de no solamente de que se le olvide, sino también de decisión. Siempre decimos que para que se ejerza un aprendizaje tiene que haber un cambio y este cambio debe ser interno, pero no solamente en un estímulo, una respuesta,
en una recompensa y una respuesta, sino en un proceso reflexivo. Y nosotros observamos aquí que estos animales que tenían que hacer ese proceso consciente, reflexivo, presentaban mayor plasticidad. Este es lo mismo, pero es en otra estructura. Estudiamos tanto el hipocampo como la corteza media prefrontal y observamos el mismo incremento. Se enriquecen los contactos sinápticos si realizamos esta reflexión. Esta ilustración es clásica y seguramente algo más de uno de ustedes la conocerá, y sabemos que la plasticidad, los cambios, pueden, hay plasticidad en respuesta a la experiencia. Y lo voy a comentar brevemente, ¿no? Un simio que ha sido entrenado a tocar un estímulo con sus yemas, la representación cortical de los dedos, las yemas de los dedos, luego de ser entrenado, se incrementa. Pero este es un cambio diferente al que acabamos de ver hace un momento. Es un cambio brutal, es enorme. Es 1000 veces más de lo que acabamos de ver, ¿no? Pero esto es porque el animal ha sido entrenado durante semanas, durante meses. Un tema bien interesante, pero bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando en etapas críticas del desarrollo, como es el periodo neonatal, privamos de la estimulación sensorial a un organismo? Pero por otro lado, a otro conjunto de organismos les proveemos de cierta estimulación. En pocas palabras, aquí nosotros tenemos 3 grupos. Uno que se cría con la madre, otro que permanece en una incubadora, que es el privado, y otro al que el investigador, esta es mi mano, le proporciona estimulación a manera de una madre sustituta. Pues lo que nosotros podemos ver es que aquel animal que ha sido estimulado, esta maniobra le llamamos handling, le provee, por un lado, al menos de manera compensatoria, la estimulación que toma de la madre, que le provee la madre, y sustituye, decimos nosotros, previene o minimiza el efecto de el retirar de la madre, porque al retirar de la madre podemos ver que en realidad sí hay una alteración en diferentes parámetros que estudiamos de la longitud dendrítica, aquí no está, pero también de las espinas dendríticas, en diferentes estructuras del encéfalo importantes para el desarrollo y para la función cognitiva, como es el caso del núcleo accumbens, de la corteza media prefrontal y del hipocampo ventral, porque tradicionalmente se estudia el dorsal, que es el que se asocia con la cognición. Este también se asocia con la cognición, pero es el hipocampo límbico, que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos una evidencia más de que si no te provee la estimulación el organismo o la fuente original, una madre sustituta puede hacerlo. Y lo importante que es cuando se presentan en periodos críticos del desarrollo. Bueno, seguramente todos conocen a Eric Kandel, premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2000, que obtuvo este reconocimiento por décadas de investigación con este invertebrado Aplysia californica, en el cual investigó. Solo lo pongo un poquito. No se escucha, ¿verdad? Espero que no. Solo para que lo conozcan, porque luego a veces lo ve uno en fotografías. Se conoce como liebre de mar. En este organismo, él identificó una serie de circuitos que explican procesos básicos de la cognición, como son la sensibilización, la habituación, y cómo puede presentarse cambios mínimos en contactos sinápticos. Utilizó herramientas electrofisiológicas, por supuesto, y además de lo que se ha logrado identificar a nivel ultraestructural, hay herramientas que nos dicen prácticamente en el momento, en tiempo real, cuando está ocurriendo
un cambio plástico. Pero ¿qué tan rápido podemos detectar esos cambios plásticos y cuánto duran? Para ello existen una serie de aproximaciones electrofisiológicas a nivel celular, ¿no? Podemos ver aquí aquí estoy señalando una rebanada de cerebro donde se encuentra una cadena de neuronas piramidales del hipocampo. Esta es una célula disociada y nuevamente neuronas en rebanada, con una técnica que se denomina patch clamp, que es una pipeta de vidrio con una punta muy fina de alrededor de una micra que se posiciona sobre el soma o alguna dendrita, si es el caso, y registra su actividad eléctrica. Para ello se requiere todo un setup con instrumentos pues un poco complejos y muy caros, por supuesto, pero que proporcionan información valiosa. Uno de los fenómenos que nosotros estudiamos es el modelo más aceptado ahora mismo a nivel mundial del aprendizaje y la memoria a nivel celular. Y se conoce como potenciación de larga duración. Y como voy a platicarles brevemente algunos experimentos, les comento el protocolo. Nosotros registramos una célula en una línea base, 10 minutos, según la actividad eléctrica estable, y después de que logramos esto, aplicamos el protocolo de interés, el que sea. En este caso del LTP, que hay diferentes, pues también formas de administrarlo, 25, 50 o 100 pulsos, ¿sí? A una frecuencia de 100 Hz durante un segundo. Es un tren así intenso, de estimulación. Y después volvemos a la estimulación basal, porque aquí estamos dando un pulso cada 5 segundos o cada 10 segundos. Aquí aplicamos el tren y luego volvemos a un pulso cada 10 o 5 segundos durante 1 hora o 2 horas. Y lo increíble es que esto se parezca tanto, ¿sí? Hay miles de artículos al respecto, a cómo ocurre el aprendizaje. Hay explicaciones bioquímicas, biología molecular, electrofisiológicas, morfológicas, que sustentan o apuestan a que así es como ocurre el aprendizaje. ¿Cómo lo vemos o cómo lo representamos? Bueno, medimos la amplitud o la pendiente de la respuesta de nuestra célula o nuestro conjunto de células, ¿no? Según lo grueso que se haga. Y el valor que nos dé la pendiente o la amplitud en el primer periodo basal, ese es nuestro 100%. Aquí están nuestros 10 minutos, aplicamos nuestro tren de pulsos y la amplitud, vean hasta dónde se va. Dicho sea de paso, les comento que cuando un roedor aprende una tarea y en esa tarea está implicada es una ruta, como la que podríamos estar ahorita estudiando, después cuando se trata de inducir LTP, ya no se produce, porque la ruta ha sido agotada y viceversa. Se induce LTP in vivo, se coloca al animal en la prueba que está asociada a esta actividad, y si ya se ha agotado electrofisiológicamente la ruta, el animal ya no aprende. Y más asociaciones que hay. Bueno, pues tenemos aquí, lo primero que vemos es un incremento en la pendiente o la amplitud considerable que va hasta el 200-300%, ¿no? A partir del basal, o sea, 200% de incremento. Y le llamamos a esto plasticidad a corto plazo. Más adelante les voy a mostrar algunos registros de cómo se ve esto. Y luego va decreciendo. Recuerden que aquí es un segundo nada más. Este ya es a estimulación basal, como le hacíamos acá, pero ya no se parece. Sabemos ahora perfectamente que aquí lo que ha ocurrido, además de movimiento de iones, de expresión en la membrana de nuevos receptores, después de un tiempo, vean, se mantiene. Aquí está alrededor de 150, del 50%. Empieza, esta es una LTP temprana, después una LTP tardía. Aquí ya empieza a haber expresión de genes y síntesis de proteínas.
Sabemos que la memoria tiene, pues básicamente, dos componentes fundamentales, el estructural y el funcional. Y parte del estructural son precisamente las proteínas. Ustedes bloquean la síntesis de proteínas y no tienen memoria. Eso se demostró hace ya bastantes décadas en el pez. Y también existe la otra parte. No son opuestos, son complementarios porque la plasticidad es dinámica. Hay incrementos y hay decrementos. Este incremento en la fuerza sináptica, en mayor comunicación interneuronal, mayor liberación de neurotransmisores, mayor expresión en la membrana de receptores, también está el decremento, ¿no? La depresión de larga duración. Aquí nosotros registramos en amígdala lateral, este es un electrodo de estimulación, este es un electrodo de registro, el amígdala lateral, en un mutante X, ¿sí? Solo es para mostrarles que este mutante tenía alteraciones en el aprendizaje. Vean, este es el registro en el mutante y este es el registro en el wild type. De modo que las alteraciones que podemos observar en el comportamiento tienen también un correlato a nivel electrofisiológico. Les decía, cada una de estas respuestas está generada por el tren de estímulos. Son los primeros 4 pulsos. Aquí tenemos nuestra respuesta normal, ¿sí? Una cada 10 segundos o cada 5. Y el segundo es después de el tétanos o el tren de estimulación. Aumentó la amplitud, aumentó la pendiente. Ok, y dura 10 milisegundos más o menos, ¿no? Estos son 10 milisegundos. Esto ya es plasticidad. A esto lo llamamos short-term plasticity. Y se presenta o puede presentarse de manera diferente en diferente condición. Ahora mismo estamos hablando de un mutante, ¿no? X, pero vean cómo está afectada la plasticidad a corto plazo. Este pico es el del mutante y este pico es el del wild type, del control. Y estamos hablando de apenas 10 milisegundos. ¿Okay? Este experimento lo hicimos también en varias rutas hacia la amígdala, una de la corteza, esta va del tálamo, que están implicadas, ojo, están implicadas en el aprendizaje de miedo. Esto es, uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con el comportamiento o con la cognición? Pues es la base de las fobias. Esto es lo que está ocurriendo o parte de lo que está ocurriendo cuando se genera una fobia, ¿no? En este mismo mutante, solo dicho de paso, se hizo una evaluación también en la prueba de evitación pasiva, que consiste básicamente en que el animalito está en un compartimento y en uno de ellos se le da un choque eléctrico. La siguiente vez ya no entra, ¿no? Y como podemos ver aquí, el wild type tarda bastante tiempo más en volver a entrar. Pues ahí me van a dar un choquecito, no, mejor no entro, pero el mutante sigue entrando, ¿no? Y cada vez más rápido, ¿no? Está afectada su memoria. Este es otro trabajo que hicimos en otra estructura. La anterior era la amígdala. Este es en el hipocampo. En el área CA1, aquí está esta es la capa piramidal. Tenemos nuestro electrodo de estimulación, nuestro electrodo de registro. Tenemos nuestras respuestas antes y después del tétanos. Y vean ustedes aquí, ¿no? Aquí lo que nosotros observamos es que, curiosamente, ¿sí? Porque fue una sorpresa. La LTP está afectada en la amígdala, pero no en el hipocampo. Entonces el animal sí puede aprender. Les comento de paso que ustedes saben que en el envejecimiento hay deterioro prácticamente de todos los órganos y uno de ellos es el cerebelo. El cerebelo es importante para el aprendizaje, no solo con el control motor, sino el aprendizaje motor. Y más allá, en pacientes esquizofrénicos también se encuentran alteraciones en el cerebelo. Es una estructura de la que a veces se habla poco, pero es muy importante para la cognición.
Entonces, el animal, si tenía alguna deficiencia en alguna tarea, posiblemente creemos se debía más bien a otras alteraciones. Solo para comentarles que durante la LTP hay quien ha hecho esto pues, in vivo. Esta es una espina antes de la estimulación y esta es una espina después de una dendrita antes y una dendrita después de la estimulación, y podemos ver cómo se formaron varias espinas dendríticas. Recuerden que aquí es donde llega el botón terminal. Y esta, pues les acabo de comentar que yo propongo que en realidad es la unidad funcional estructural del sistema nervioso, la sinapsis. Porque esto, imagínenselo como un mercado de abastos, la Merced, como un aeropuerto internacional. Es una cosa pues, impresionante de información. Cientos de proteínas y de compuestos están interactuando aquí en el orden, pues, nano, ¿no? Bien, en otro trabajo, también en un animalito que presentaba, bueno, nosotros generamos el modelo de lesión del hipocampo, en este caso del hipocampo ventral. Unos colegas del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, nos apoyaron haciendo el registro electroencefalográfico y, en pocas palabras, se colocaron electrodos en diferentes regiones del encéfalo, y lo que observamos es que la potencia del eje, esto es cuánta actividad eléctrica genera la corteza de estos animales que tienen déficits cognitivos y alteraciones comportamentales, incluso del afecto, tienen un aplanamiento en la actividad electroencefalográfica que podría estar relacionada con esos déficits cognitivos. Y esto es lo mismo, solamente representado con una técnica que ellos desarrollaron de wavelets. Bueno, hay wavelets por todas partes, pero este software lo desarrollaron ellos y se puede ver en el animal que está lesionado menor actividad, entendiendo que en las regiones de tono más rojo, amarillo, hay mayor actividad eléctrica, ¿no? Como puede verse aquí, y la contraparte del lóbulo frontal, parietal y occipital, menor actividad electroencefalográfica. Este es otro mutante muy interesante. No les comento así como en particularidades de los mutantes, porque no es mucho el caso, ¿no? Y menos porque es un mutante que se utiliza para estudiar el Alzheimer, tal cual. Nos pidieron hacer el ETP, y pues sí vimos diferencias en la short-term plasticity. Vean ustedes, ¿no? Este es el normal y estos ya son los mutantes. La amplitud de la respuesta no es la misma. Hay un decremento en la actividad, ¿no? Y podemos ver aquí también que esos verdes y marrones son los registros también de los mutantes, y no tienen LTP. La pregunta era, bueno, mi mutante que tiene déficits cognitivos, que yo diseñé, ¿tendrá alterada la plasticidad y memoria celular? Y la respuesta es que sí, ¿no? Este es en una de las estructuras que ya hemos mencionado, ¿no? Y este es el mismo grupo bueno, otro grupo de mutantes, pero con la misma alteración, pero en una estructura diferente. Y podemos ver también, este es el wild type, ¿no? Que sí presenta la LTP, y este mutante no. Hasta aquí lo que les puedo comentar es que los déficits cognitivos que presentan prácticamente la mayoría de los trastornos que tienen déficits cognitivos seguramente tienen afectada la LTP, lo cual significa que hay un decremento en la conectividad, un decremento en la comunicación neuronal. Y pues podemos hacer una lista de cambios posibles, ¿no? Que uno de ellos es decremento de la expresión de receptores en la membrana,
decremento en la liberación de neurotransmisores, decremento en la formación de nuevos contactos sinápticos, decremento en la expresión de genes asociados con el almacenamiento de la memoria. Pero realmente se parece la conducta de los modelos animales a la del ser humano. Bueno, aquí yo invito de manera particular a los estudiantes, ¿verdad?, a que presten atención, sobre todo porque yo creo que tenemos muchos estudiantes de psicología y pues nosotros en el laboratorio pues, también invitamos a los jóvenes de psicología y de cualquier carrera a participar con nosotros. Pero sí hay cierta reticencia a trabajar con animales en psicología. Sin embargo, es una de las áreas que más ha aportado al conocimiento profundo de lo que ocurre en un deterioro cognitivo, ¿no? Pues la respuesta es que, en efecto, no representan el cuadro clínico completo de la enfermedad humana, pero sí nos arrojan cierta comprensión de los importantes mecanismos moleculares que subyacen a ellos, ¿no? Brevemente, los modelos tienen que estar bien validados, ¿sí? Esto es, que las condiciones que originan a la enfermedad sean semejantes, que el comportamiento sea semejante y que la respuesta al tratamiento sea semejante, para que después en futuros estudios nos permitan predecir. Y hay cantidad de modelos, no los vamos a revisar, por supuesto, ¿verdad? Por mutaciones, lesiones, eventos estresantes, como el aislamiento social. Créanme, gran parte de que ahorita se nos va un poquito el avión es por el confinamiento, ¿sí? Y este confinamiento va a dejar huellas, por supuesto, y huellas a nivel de lo que les estoy platicando, ¿no? Farmacológicos, ¿no? Y complicaciones perinatales, lo que les estaba comentando, ¿no? Y por supuesto, las estructuras que están implicadas, ahora sí que son el ajonjolí de todos los moles, es estructuras límbicas. Hipocampo, porque tiene conexiones bidireccionales con la corteza prefrontal, lo mismo que con la amígdala y también con el hipocampo. Y por supuesto los circuitos de recompensa que están siempre allí. Las pruebas comportamentales se basan en gran medida en la curiosidad natural de los roedores. Y eso sabemos que es una ventaja evolutiva y es una conducta altamente conservada. Un organismo que no tiene curiosidad, pues ya no está. Entonces, nosotros tratamos de que nuestras pruebas en nuestro laboratorio sean prácticamente que no se infrinja ningún dolor, hay que decirlo, ¿sí? La mínima incomodidad al roedor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esta prueba el animalito solamente tiene un estímulo y tiene que únicamente atender a él, es un hoyito y se asoma. Y hemos visto que animales con lesiones en el hipocampo tienen una alteración en esta conducta tan simple, ¿no? No trabajamos con cajas de Skinner, lo hemos hecho, pero son conductas muy complejas realmente. Entonces, ahorita, bueno, de hace unas décadas para acá, la tendencia es, bueno, a ver, explica todo eso, pues está bien difícil, entonces escoge una conducta nada más, ¿no? Muy simple. ¿Qué parámetros es importante? Y ustedes van pensando en la parte clínica. La gente tarda más en dar una respuesta, la hace con menos frecuencia, se tarda mucho tiempo, ¿no? Y cada vez disminuye nuestra velocidad de procesamiento. Tenemos o deben abordarse diferentes esferas de la personalidad, pero todas tienen que ver con cognición, todas. Sin embargo, por orden, y por organización, básicamente las clasificamos en cognitivas, afectivas, sensoromotrices y sociales, ¿no? Y de las cognitivas, olvídense, todas estas y más, ¿no? Porque estudiar la cognición es un tema puntero y es un tema que a todos nos preocupa. ¿Quién no tiene miedo de un día dejar de reconocerse, de perder pues todo lo que ya sabemos que ya se ha escrito en el taller, ¿no? Ok, bueno, nosotros tenemos en el laboratorio esta prueba, que es el laberinto de Barnes.
El laberinto de Barnes consiste básicamente en una arena, permítanme, circular con diferentes orificios. Esto se parece mucho. Nosotros, yo les aclaro bastante a los estudiantes, no estudiamos ratones por estudiar ratones, estudiamos a las personas, pero los modelos nos ayudan a entender ese proceso. Este modelo, así como todos los demás, que les voy a platicar si alcanzamos, surge de una condición humana. ¿Se han perdido alguna vez para llegar a algún lugar? Ah, era por aquí. Ah, no, no era aquí. Ah, bueno, tira para acá. No, no, tampoco era por aquí. Ya andamos todos perdidos. Ya pasamos 3 veces por el mismo lugar, ¿no? Esos pequeños olvidos tan sutiles, con el paso del tiempo sabemos que se hacen más graves y los detectamos hasta que prácticamente ya es un poquito tarde, ¿no? Entonces el rodón se coloca aquí. Bueno, si no se ve el video no pasa nada, es un video de internet, yo se los cuento. Colocamos al animal en el centro. Hay una caja de escape. Este es menos estresante que otros. Van a verlos por ahí, el que apareció aquí, blancos y con una lámpara intensa. Entonces es estresante. El animalito tiende a buscar un sitio donde escapar, donde guarecerse. Y después de varios ensayos al día y durante varios días, lo encuentra y llega rápidamente. Es un tipo de memoria que depende del hipocampo, es una memoria espacial. Se llama laberinto de Barnes, ¿no? A los animales también les gusta estar donde están más cómodos, ¿no? Y más si lo asociamos a un estímulo en particular. Esta prueba de preferencia de lugar condicionada se refiere a que en uno de los sitios no solamente le gusta estar, sino que se le proporciona algo reforzante. Puede ser una inyección de cocaína, por ejemplo, de modo que después, cuando volvemos a colocar al animal en esta zona, corre rápido para acá. O bien podemos colocar también aquí esto es preferencia del lugar, pero también hay aversión, ¿no? Puede gustarle al animal o puede no gustarle y lo evita y permanece en el sitio más seguro. Se ha utilizado bastante para el estudio de las adicciones, ¿no? Permítanme. ¿Cómo vamos de tiempo? Aún nos quedan unos 5 a 8 minutos. Ok, entonces vámonos a este directo. Bueno, también ustedes saben, es clásico esta prueba, el laberinto de alternancia, ¿no? Y pues básicamente el animal tiene que elegir. Y hay cantidad, de protocolos, desde colocar un objeto que le gusta, un trocito de alimento, o sea, la gente no piensen que siempre se priva al animal de alimento, o que se le va a dar un choque eléctrico aquí para que se vaya para acá, no. ¿Sí? Puede hacerse, por ejemplo, hay un estudio clásico en el que aquí hay una compuerta, se coloca al macho entrenado y del otro lado una hembra estrogenizada, levanta las compuertas y en 11 minutos la monta. Y esto no tiene, les los cuento para que no piensen que los protocolos son todos lesivos, ¿sí? Punitivos. De eso prácticamente va a la baja. Y por supuesto, porque por las recomendaciones éticas que existen, ¿no? Con las que contamos. Bien. También en el laboratorio tenemos esta prueba, la piscina de Morris, que es clásica.
es clásica y por supuesto dependiente del hipocampo, memoria espacial. Sabemos que estos protocolos surgieron de aquellos casos donde los sujetos que tenían epilepsia refractaria, resistente al tratamiento, se les extirpaba el lóbulo temporal, con la consecuencia de que se desorientaban, no sabían llegar, no podían llegar a su casa, estaban dando vueltas y vueltas, ¿no? Y otros más graves tenían que poner notas, ¿dónde me quedé? Estaba preparando una ensalada, ¿no? Hay por ahí algún video seguro lo encontrarán en internet de un paciente que incluso tenía cajas llenas de grabaciones de lo que iba haciendo, ¿no? Bueno, entonces, saben, es una piscina, se lo coloca al animal en la piscina, hay una plataforma de escape, ¿sí? Y después de varias sesiones diarias y de varios días, el animalito logra llegar rápidamente. Observen el de la derecha. ¿Está? Menos de 10 segundos. Este tardó como 1 minuto más o menos, ¿no? Recuerden, cuando uno ve esto, cuando nosotros vemos esto, no vemos solo al ratón, vemos a la persona preocupada, asustada, ¿sí? Yo recuerdo, mi mamá no tiene problemas graves, pero sí ya sale poco porque dice que una vez se bajó del camión y ya no sabía dónde estaba. Y tiene 80 años, y una mente lúcida que asustaría a muchos de los estudiantes universitarios, ¿no? Nunca fue a la escuela, ¿verdad? Y hay muchos de nuestros abuelitos que tienen esa capacidad y se saben inteligentes. Ahora imaginen, cuando ya se pierden y no reconocen su casa, no saben cómo llegar. Eso es lo que a nosotros nos motiva para hacer este tipo de estudios. Bien, ya casi terminamos. Este es uno de los clásicos más recientes, ¿no? La prueba de reconocimiento de objetos. Bueno, les quiero comentar que, bueno, en el laboratorio nosotros tenemos aproximaciones comportamentales, morfológicas y electrofisiológicas, y en muchos otros, este tipo eh, de estudios también tienen un abordaje pues, bioquímico, ¿no? Celular, molecular, de imagen de calcio, etcétera. ¿Qué significa? Que arroja bastante información acerca de cómo un roedor en un ambiente es ligeramente estresante porque es novedoso, se le presentan dos objetos, el objeto A, el objeto B, y los explora. Después medimos cuánto tiempo exploró cada uno, sacamos unos índices, le cambiamos el objeto de lugar. En este caso, son dos pruebas aquí simultáneas que vamos a ver. Este objeto en un ratito va a aparecer de este lado. Y esto se parece mucho a cuando nosotros estamos acostumbrados estamos en una oficina o en un aula y nuestro amigo siempre se sienta en cierto lugar y de repente lo vemos en otro sitio. En el primer caso, pues nos da lo mismo. En el segundo, llama nuestra atención. Ah, caray, bueno, ¿y ahora por qué te sentaste acá? ¿Que tú no estabas acá? Ya me cambiaron la jugada. Y lo empieza a explorar más. Llama su atención. Aquí no hay choques, aquí no hay piquetes. ¿Sí? Es la conducta natural de explorar, que se va perdiendo conforme avanza nuestra edad. ¿No? Entonces, también yo a mis alumnos siempre les cuento historias de la vida de uno, ¿no? A la abuelita de mis niños, también tiene 80 años, es indígena, la sacamos a pasear y tiene ganas. Y sus ojitos grises, ya cansados, se maravillan de ver lo que le guste, ¿no? Desde un árbol hasta una catedral, ahora menos con el confinamiento, pero el explorar es una condición natural que le ha permitido a nuestra especie llegar hasta aquí. Entonces yo escucho bastante lo que ustedes platican y me impacta realmente, ¿no? Me impacta realmente. Y pues bueno, vamos a ver más adelante, ya casi termina este video.
Bueno, y en la siguiente parte ya ocurrió, cambiamos el primer objeto y lo empieza a explorar más. Entonces tenemos dos pruebas, una de reconocimiento de nueva localización y otra de reconocimiento de un nuevo objeto, de un objeto novedoso. Y este es un modelo, yo les recomiendo estudiarlo, y si lo pueden implementar en sus escuelas como práctica, háganlo. Hay bastante literatura y nos ayuda a entender los procesos cognitivos de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Viéndolo a nivel meramente conductual. Y pues ya para terminar, pues por aquí tenía una diapositiva sobre. Hay fármacos compuestos, uno de ellos se llama cerebrolicina, que se ha usado unos colegas en el laboratorio y revierte estos cambios. Ya se administra, seguramente alguno de ustedes, si es médico y trata a pacientes, habrá oído escuchar de este compuesto. Es un cóctel de factores neurotróficos, ¿sí? Que promueve la cognición, ¿no? Pero no se sabe exactamente cómo funciona. Entonces, estos colegas lo adquirieron y empezaron a explorar qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Pues revierte estas pérdidas de espinas dendríticas, en arborización, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a terminar, pues, eh, presentándoles una imagen, pues, de una neurona joven y de una neurona senil. Se va atrofiando el árbol dendrítico y la dendrita va perdiendo espinas. Cambios sutiles, pequeños que no se ven. Cuando tengamos instrumentos más finos, podremos detectarlos y prever. Pero si ya sabemos, ahorita todos los que somos mayores de 30, ya estamos en la escala, bueno, ahora sí, en la pendiente de descenso del deterioro cognitivo. Y hay que hacer lo que hacen todos los animalitos, explorar, observar, mantener nuestra curiosidad, que no se pueden mover, los sacamos a pasear. Y pues finalmente, pues recordarles lo que una de las ponentes del día de ayer hablaba bastante acerca de esto y me motivó. Dije, qué bueno que está hablando de esto porque pues tiene que ver con nuestro trabajo. Ella lo hace clínicamente, nosotros a nivel básico, y esto es lo que pasa. Todos aquellos que ustedes han estudiado alguna vez de la bioquímica, de la biología celular, de la biología molecular, está cambiando y cuando se altera, después de que se cae un ladrillo y luego una pared y luego la casa y luego el edificio y luego la colonia y finalmente se derrumba la ciudad, hasta entonces nos damos cuenta, ¿dónde dejé las llaves? Porque hemos perdido cientos de miles, millones y millones de contactos. Solo para que se den una idea, una neurona promedio tiene alrededor de 1000 sitios de contacto sináptico. 1000. ¿Cuántos hacen falta para decir el nombre de nuestro hermano, nuestra mamá? ¿No? Y luego ya no recordarlo, es porque esas decenas o cientos, millones de contactos sinápticos se han perdido, ¿no? Hay quien ha dicho que la cantidad de contactos posibles de una neurona se equipara a las estrellas en el cielo. Imagínense una neurona de Purkinje, del cerebelo, puede llegar a tener hasta 100,000 contactos una sola, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos con esta fotografía de National Geographic y este proverbio chino que nos dice: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y que no solamente es filosofía, esto motivó a los promotores de la teoría del caos, ¿no? Empezamos por una pequeña espina y luego dos y luego tres y luego ya no nos reconocemos en el espejo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a comenzar con algunas preguntas e intervenciones de algunos participantes. Le cedo la palabra a mi compañero Paul. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Sofía. Doctor Vicente, tenemos algunas preguntas en el chat de la reunión. Monteiro Ana Flavia dice, mi pregunta es,
¿Cómo podemos potencializar esta plasticidad de manera óptima desde fuera? ¿Y por cuánto tiempo debes mantener el estímulo de aprendizaje para continuar generando plasticidad? Bien, hemos visto que la plasticidad ocurre en el orden de los nanosegundos, ¿no? Y podemos medirla en ese orden y, bueno, nosotros, pues, de